Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un video muy interesante sobre lo que es la historia del cristianismo primitivo y en una relación muy directa con algo que es muy fascinante, que despierta mucha curiosidad entre los fieles en general, especialmente entre los católicos, que son el tema de las catacumbas. ¿Qué eran las catacumbas? Vamos a analizar un poco su relación de las catacumbas con los primeros cristianos, para qué las utilizaban, cuál era su finalidad, cuáles son las principales catacumbas que se conservan hoy en día en la ciudad de Roma, que se le conoce como la ciudad eterna, y cuál es ese legado, ese patrimonio, por así decirlo, histórico, cultural, arqueológico y religioso que tiene que ver con el cristianismo como tal en sus mismos albores o en sus mismos inicios. Vamos a hacerlo, me gusta a mí, de fuentes en físico. Vamos a hacerlo de una fuente católica y de dos fuentes no católicas. La primera es este libro, Urbi et Orbi. Es un libro sobre el papado, sobre la historia de los papas en 20 siglos, completamente ilustrado. Muy interesante porque nos da una referencia sobre lo que eran, una corta referencia sobre lo que eran las catacumbas, que dice lo siguiente. Hay dos, por así decirlo, dos definiciones probables de las catacumbas. Una, esta es la que encontramos en este libro, donde dice las catacumbas, viene del griego, que quiere decir cerca de las cañadas. Designaba en sí un lugar preciso, próximo a lo que era la Vía Apia, una principal, una avenida empedrada que conduce a la ciudad de Roma, que hoy en día todavía se conserva. La Vía Apia, muy, muy importante, muy interesante. Esa Vía Apia también es el mismo camino que recorrió tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo cuando fueron, evangelizaron la ciudad de Roma, la ciudad de los Césares, y también donde después encontraron su martirio. Se llama la Vía Apia. Formaba en una profunda depresión. Esta denominación acabó aplicándose el término catacumbas a todos los cementerios que después fueron los cementerios de los cristianos en esa misma ciudad. O sea, vamos a analizar después cómo fue que se llegaron a hacer esos cementerios. Estas necrópolis, como también se le conoce, comunitarias, eran utilizadas por los cristianos para dos finalidades: para enterrar a los mártires. El término mártir en griego es testigo, es el que muere por la fe, y también para hacer sus oraciones. No hay constancia, no hay una constancia, por así decirlo, exacta desde lo que es pues esto tema de la historia, que los primeros cristianos celebraran, ni que vivieran allí, ni que celebraran lo que era la Eucaristía o la fracción del pan, aunque sí se encuentran algunos murales con ese tema, que ahorita vamos a mirar en cuáles. Pero sí hay constancia, y es lo más importante, es que era el lugar donde los cristianos llevaban a estos héroes y estas heroínas que morían por la fe, sobre todo lo que fueron las primeras persecuciones, sobre todo en los 3 primeros siglos del cristianismo, de los emperadores romanos, los césares, que eran completamente ateos, y muchos de ellos, como de Decio, Diocleciano o Trajano, principalmente. Entonces, esa es, por así decirlo, la importancia. Hay catacumbas muy importantes en la ciudad de Roma. Una en especial, que después haremos un video muy concreto, es sobre la catacumba de San Pedro en el Vaticano, porque tiene una relación directa con lo que es este primer apóstol, el primado de los grandes apóstoles, y que es ahorita la sede de la Iglesia Católica. Eso merece un video muy especial desde el punto de vista histórico, también desde el punto de vista de lo que es la arqueología. Pero hoy vamos a hablar generalmente de lo que son las catacumbas. Hay catacumbas, unas más conocidas, como la catacumba del Papa San Calisto, ahora vamos a hablar de ella, y también la catacumba de Domiciano. Tienen esas extensiones, esas criptas, tienen extensiones a veces hasta 16 o 15 kilómetros, que se encuentran, como decíamos, a la ciudad de lo que era la ciudad eterna, la ciudad de Roma, en aquel entonces, en la época antigua, y donde, según los mismos arqueólogos, han encontrado criptas o tumbas, inclusive en esas dos solamente, entre 15.000 a 20.000 exhumaciones, o sea, personas que fueron enterradas ahí, principalmente cristianas, y algunas de las cuales pues fueron
mártires, como lo vamos a ver, algunos muy destacados que se conserva en el martirólogo, o sea, en el documento oficial de la Iglesia Católica sobre las actas de estos hombres y mujeres seguidores de Cristo Jesús. Vamos entonces también a verlo también de este otro libro que es muy importante en mi biblioteca personal, Curiosidades, anécdotas de la historia universal, de un escritor español muy importante, Carlos Fiza. Este ya es un libro secular, no es un libro de la libro propiamente de la Iglesia Católica, pero lo importante es que este investigador, este escritor da mucho énfasis de este libro, va a sacar mucha información para que conozcamos un poco sobre lo que era la Roma imperial, la Roma de los primeros emperadores, la relación directa de ellos con los cristianos, como fue el emperador Nerón, como fue el emperador Calígula, las costumbres paganas que tenían ellos y su relación directa con lo que aparece en Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, sobre lo que es Babilonia la Grande. Pero en todo caso, este escritor Carlos Fiza tiene entre estos artículos uno muy importante donde dice: los cristianos no vivían en las catacumbas, porque esa manera de anécdotas importantísimos, un libro pues de mi biblioteca personal, ya pues tiene varios años conmigo, son libros esta es de la editorial Planeta desde el año de 1993. Dice también, aquí nos da otra definición de la palabra catacumba, derivada según al parecer también del griego kata, que significa debajo, y kimbe, excavación, o sea, debajo de las excavaciones, es decir, catacumbas sería el equivalente de las cavidades subterráneas, como lo vemos, unas grutas, unas criptas que quedan afuera de la ciudad de Roma, la ciudad eterna, especialmente lo que es la Vía Apia, esa gran avenida empedrada, que era el camino pues de las grandes caravanas, el camino de los peregrinos, el camino pues del transporte, el camino de la civilización antigua. Por eso es que ese viejo adagio que dice que todos los caminos conducen a Roma, y también el mismo camino por el cual llegó a la ciudad de los Césares estos dos grandes príncipes de los apóstoles, como fue el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Varias opiniones entre los catedráticos de las catacumbas sobre el origen de las mismas. Una de las más conocidas y que es que los cristianos iniciaron ahí sus para enterrar allí a los muertos, a sus seres queridos. La costumbre romana de enterrar a sus difuntos o los incineraban, o sea, eso era también, los romanos enterraban a los muertos o los incineraban, pero los primeros cristianos solamente hacían la costumbre de enterrar a los muertos, o sea, no incineraban ellos a sus cadáveres, en recuerdo también de lo que fue el entierro de Jesucristo, también en lo que fue, sabemos, como nos narran los evangelios, cuando murió ese Viernes Santo en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario, y que fue pues enterrado muy cerca también en una tumba, en un sepulcro que pertenecía a José de Arimatea, donde después triunfalmente resucita el primer día de la semana, y el Dei Domini, o el día domingo. Por eso es también que los cristianos también enterran a sus muertos en recuerdo también a lo que fue la muerte de nuestro líder y nuestro fundador, como es Jesucristo. Otras opiniones también afirman que las catacumbas tenían un origen en las excavaciones que hicieron en los alrededores de Roma para proveer las construcciones de la ciudad, porque en esas catacumbas había arena volcánica necesaria con la adición del cal para fabricar el cemento romano. O sea, en lo que es la ingeniería de la antigüedad, lo que es el cemento romano, lo que se conoce hoy en día como el concreto, fue algo muy importante para aquella época, porque con ese mismo concreto, con ese mismo cemento, se lograron esas grandes edificaciones que eran muy conocidas en la época pues, de los Césares, los grandes foros, los coliseos, el mismo circo romano, los palacios que pertenecían pues, a estos primeros, a los Césares, y que todavía hoy en día se conservan, porque nosotros podemos decir que Roma es una de las principales ciudades que tiene, por así decirlo, una gran cantidad de lo que es restos de lo que era también desde la época de estos grandes emperadores, o sea, los restos, los monumentos que se conservan hoy en día en relación también a lo que era el paganismo, y también algunas, también como es propiamente el Vaticano,
con lo que es en la colina del Vaticano, lo que es ya de lo que es la Iglesia Católica en sí, lo que es el martirio del apóstol Pedro, y también afuera también de lo que era la ciudad murallada, también en la vía Ostia también, donde también fue martirizado el apóstol también Pablo. Entonces toda esa relación directa de lo que es la historia, lo que es la misma arqueología, es importante cuando analizamos este tema sobre lo que eran las catacumbas. Examinando las catacumbas se observa que en ellas hay tres estratos fácilmente identificables. En el superior se encuentra arena, en medio y la mitad arena y mitad piedra, y en el inferior piedra que se usaba para las construcciones, como veíamos, de los romanos en aquel entonces. O sea, era, por así decirlo, como unas canteras que también se utilizaba para todo lo que era el material de las construcciones que hoy en día se conservan y se pueden apreciar de los mismos turistas. Es probable que los cristianos aprovecharan estas excavaciones, estas criptas, estas cuevas, estas grutas, para irlas ampliando, como decíamos aquí anteriormente en este libro Urbi e Orbi, a veces hasta de 15 y 16 kilómetros, y las utilizaran también como cementerio. Porque eso fueron las catacumbas, cementerio, y no lugares donde habitaban los primeros cristianos. Eso lo vamos aclarando. Los lugares donde se reunían los primeros cristianos y que consta en el libro Los Hechos de los Apóstoles eran las casas. Se cree que el lugar donde se celebraba la Eucaristía en Roma, presidida por el apóstol Pedro, era la casa de Priscila y Aquila, que fue tanto los custodios también del apóstol Pablo, como también del mismo apóstol Pedro, como nos narra también lo que es la tradición cristiana. O sea, eran casas donde los primeros cristianos se reunían para participar lo que conocemos como la Eucaristía o la fracción del pan. En los alrededores de Roma hay muchas catacumbas. Ya vimos que hay algunas más conocidas y que tienen una relación directa con los cristianos. Se calcula que en ellas se puede recorrer, aparte de las que mencionaba anteriormente, 580 kilómetros en total. Ello da idea de lo que era la magnitud de las catacumbas, que todavía, inclusive muchas de esas catacumbas no han sido todavía hasta el momento exploradas, sino solamente una parte. El nombre de catacumbas en principio fue dado solamente a un cementerio muy reducido, situado, como decíamos, a orillas de la vía Apia, en tiempos también en que un obispo de Roma muy importante, Papa también Calisto, fue a mediados de lo que era el principio del siglo III, se le dio la custodia de todo ese lugar de ese cementerio. Vamos a mirar por qué y en relación a los primeros cristianos. Que era el único que se visitaba en lo que era pues en la Edad Media. Al descubrir más cementerios, el nombre catacumbas se hizo general. O sea, ya después, en el transcurso de la historia, sobre lo que era en la Edad Media, era un reducido número de catacumbas que era visitado por los cristianos, por los peregrinos, especialmente, como decíamos, lo que es la cripta de San Pedro en el Vaticano y también lo que es la cripta de San Pablo extramuros, por la importancia de estos dos grandes apóstoles. Pero también hay otras catacumbas que tienen que ver con estos mártires que ahorita vamos a mirar, tanto de hombres como mujeres, que fueron muy importantes y cualquier persona católico o evangélico puede constatar en cualquier libro sobre la historia del cristianismo. La ley romana impedía el entierro o la cremación de difuntos dentro de la ciudad. Por eso se ve aún hoy en día las tumbas de la época romana en la vereda de esa antigua calzada que es la Vía Apia. Inclusive también en el mismo, después lo vamos a ver en las catacumbas de Roma se han encontrado también restos también de ciudadanos romanos. O sea, también hay inscripciones o criptas también, tanto de cristianos como también de los mismos romanos, o sea, en términos generales. Aparte del valor religioso de las catacumbas, posee una riqueza muy importante. Esto es lo que nos dice este escritor Carlos Fisa. No es católico, sino simplemente es un investigador, porque lo que son las inscripciones, las pinturas, lo que le llama la iconografía cristiana, lo que el arte paleocristiano es muy importante. Usted puede investigar lo que es el arte paleocristiano, o sea, el arte religioso de los primeros cristianos. Porque nuestros amigos evangélicos piensan que los primeros cristianos, ellos que tanto nos critican, que por qué tenemos imágenes, por qué tenemos representaciones artísticas, pues eso es un legado también de los primeros cristianos, ya desde finales del siglo I, del siglo II y del siglo III, porque todos los orígenes del cristianismo primitivo tienen una relación muy directa con la Iglesia Católica. Al que le guste bien, al que no le guste, pues mis respetos, pero pues eso es lo que cualquier persona puede demostrar. Lo estamos haciendo aquí de fuentes no solamente católicas, sino fuentes
seculares. Hay restos arqueológicos y de lo que es también toda esta historiosidad, como decíamos, lo que llama el arte paleocristiano. ¿Cuántos cristianos fueron enterrados en las catacumbas? Una buena pregunta que se hace en este libro. Se ha barajado varias cifras que oscilan entre 1 millón y 1 millón o a 2 millones, o sea, entre 1 millón, 1,5 millones y 2 millones. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un transcurso de tiempo del siglo I, siglo II, siglo III, especialmente siglo IV y hasta mediados más o menos del siglo V. Lo que explica la magnitud de sus dimensiones, como decíamos. A veces solamente en esas dos catacumbas que decíamos de Priscila y la de Calisto, casi 15 y 16 kilómetros, y en casi todas esas catacumbas 580 kilómetros en total. Sigue diciendo, bajar a las catacumbas de San Calisto, de este papa muy importante, significa descender a más de 20 metros bajo tierra, es decir, que se excava hasta llegar a la masa Petra, o sea, ellos iban excavando y así iban haciendo sus criptas. De cada pasadizo principal se ramificaban otros pasadizos laterales. En general, la altura de dichos pasadizos oscila entre 2,5 metros y 4 metros y su anchura puede calcularse en 1,5 metros. O sea, son pasadizos muy pequeños, muy angostos también, como decíamos, de 3, 4 metros, pero que también tienen varias subdivisiones. Todo eso bajo tierra. Hay que tener en cuenta que para esa época no existía la tecnología que hoy en día hay de ventilaciones o de aire acondicionado ni de luz eléctrica. Entonces todo eso se hacía pues con linternas, con las mismas antorchas de aquel entonces. Por eso es que es tan importante conocer un poco más sobre el particular. En un principio los cementerios eran de propiedad privada y por ello se da el caso de que algunos de las catacumbas están situados bajo un monumento pagano. Los propietarios del cual de estos mismos monumentos, algunos que se convirtieron al cristianismo, cedían sus cementerios particulares para enterrar a los cristianos que iban muriendo. O sea, y muy importante, porque a veces la gente también piensa que los primeros cristianos en general era la clase plebe, o sea, la clase social muy baja, o a veces de los esclavos, o a veces de los obreros, como en el caso de Jesús y de los apóstoles, pero no se puede demostrar también en la misma historia del cristianismo, inclusive también en la misma época de Jesucristo y también de los apóstoles, que había también gente muy adinerada. O sea, acordemos también, estamos hablando de José de Arimatea, de Nicodemo, que pertenecían al Sanedrín, la familia de Lázaro también, una familia pudiente, en compañía de sus hermanas Marta y María, y también la madre de San Juan Marcos, donde se celebraba lo que llama el cenáculo. Eran casas de 2 pisos, muy cerca de lo que era el templo de Jerusalén, que era, por así decirlo, el barrio más prestigioso, de más alta alcurnia en la época de Jesucristo. El solo hecho que se mencione un aposento alto da a entender que solamente las familias ricas podían tener acceso a esas mansiones. Entonces, eso es importante porque también en la misma historia del cristianismo primitivo, también muchas familias importantes, también decíamos también, se habla, por ejemplo, de la mujer de un gran funcionario de aquel entonces, en la Hechos de los Apóstoles, de hasta la misma corte romana, pero también en los cristianos también se ve lo que eran lo que llaman las familias patricias. O sea, familias patricias eran familias de abolengo, familias de alta alcurnia, familias de alto linaje, cuyos miembros, hombres y mujeres, familias, se convertían al catolicismo, al cristianismo, y por eso es que en ese momento, hoy en día, podemos mirar lo que estamos constatando de la importancia de las catacumbas. Al comienzo las catacumbas llevan el nombre del propietario. Fue más tarde, hacia el siglo III, como decíamos en la época del Papa Calisto, cuando tomaron el nombre, sea de un papa, muy importante porque eso también vamos analizando bien, o aquel momento regía la iglesia, sea el nombre de un mártir especialmente venerado. Muy importante esto, porque ya hasta el siglo III, donde estamos hablando, durante el tiempo, las principales persecuciones, de las más de 10 persecuciones que hubieron. Acordemos que las persecuciones terminan con Constantino, el emperador, el Constantino el Grande, con el edicto de la paz de Milán. Anterior a Constantino fueron las más violentas, las más bárbaras, ya finales del siglo III, comienzos del siglo IV, que fue Diocleciano. Entonces, en estas catacumbas, que ya eran propiedad de los primeros cristianos, podemos decir que ya eran, por así decirlo, sobre todo la de San Calisto, una propiedad netamente de los cristianos católicos, y por eso es que llevan el nombre de los obispos o papas de aquel entonces. Ya vemos que había una jerarquía que no se puede negar. Logistas, no teólogos, no los historiadores,
no los pastores de formación, sino a veces los apologistas de las redes sociales con ese celo anticatólico quieren engañar a la gente y decir que la Iglesia Católica nace con Constantino, y es completamente falso. Estas pruebas de las catacumbas, siglo segundo, siglo tercero, dan a entender que ya habían obispos, como decíamos acá, no solamente el Papa Calixto y otros, sino también mártires cristianos católicos que morían por su fe y eran enterrados en estos lugares, y que era sitio de peregrinación y sitio de referencia para los otros cristianos, donde iban también a rezar. Cuando el cristianismo dejó de ser perseguido, continuó enterrándose fieles en las catacumbas, aunque se pusieran ya a enterrarse de una manera libre, porque antes eran perseguidos a los fieles en pleno aire. Pero aún a comienzos del siglo V se continúan excavando catacumbas y enterrando fieles en ellas. A finales de este mismo siglo cesaron de existir, o sea, hacia el siglo V, y muchos de los cuerpos en ellas enterrados fueron trasladados a las nuevas iglesias y basílicas que se estaban construyendo. O sea, sabemos que con Constantino empezaron a construirse estas grandes basílicas. El término basílica en latín quiere decir casa de príncipes. Basílica de San Pedro en el Vaticano, Basílica de San Pablo extramuros, la Basílica de Santa María la Mayor, la Basílica de la Santa Cruz, la Basílica de San Juan de Letrán y muchas otras. Entonces ahí también se iban a enterrar, se trasladaban los restos, y eso demuestra también cosas muy importantes. Primero, las persecuciones que se vivieron. Segundo, la importancia de muchos de los obispos de Roma, que eran los jerarcas, que fueron también martirizados, también con muchos hombres y mujeres, algunos de familias patrísticas, como vamos a ver, de las familias patricias, con nombres propios, y cuyo sitios donde fueron también martirizados, donde ellos vivían, se convirtieron también en sitios de referencia o recintos donde ya los primeros cristianos se reunían. Ya sabemos, ya hacia el siglo V, en esas mismas grutas, en esas mismas criptas se edificaron estas grandes basílicas. Como decíamos, también en la Edad Media eran muy conocidas, como la más principal de todos. Estamos hablando de la Basílica de San Calixto. Las catacumbas dejaron de ser lugares de entierro a finales del siglo V, y en los siglos VII, VIII y IX se trasladaron los cuerpos también de los papas que allí habían sido sepultados a las iglesias construidas en Roma. Así, por ejemplo, vamos a mirar de papas de aquel entonces, fueron trasladados al Vaticano algunos, y a otras a la iglesia de Santa Praxedes, recibiendo las reliquias de 2.300 mártires cuyos nombres figuraban inscritos en las paredes del templo. Qué importante eso, porque se iban construyendo estas basílicas, se trasladan ahí también las reliquias. Eso también vemos también el culto de los primeros cristianos a los santos, a los mártires, a las reliquias. Todo tiene una relación muy directa con lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho y siempre ha profesado, lo que nosotros creemos, lo que llama la comunión de los santos. Esto estamos hablando, como decíamos aquí, estamos hablando siglo V, siglo VI, siglo VII, o sea, estamos hablando mucho tiempo, casi 1300, 1200 años, 1300 años antes de lo que era la Reforma Protestante. O sea, que la Iglesia Católica, como decíamos, tiene pruebas bíblicas, tiene pruebas históricas, tiene pruebas arqueológicas, sobre todo las catacumbas, como señal de referencia, lugar de entierro de los primeros cristianos, donde se hacían oración y donde se conservan también los restos, las reliquias de estas personas, algunos, como decíamos, los papas, los obispos de Roma, y otros también santos en general. Aquí vemos, por ejemplo, una lista de casi 2.300 mártires. Si el cuerpo del mártir no había sido quemado, miren bien cómo era el ceremonial, muy importante eso, en cuyo caso se recogían piadosamente, ¿qué? Sus cenizas. Eran envueltas en un lienzo sobre el que se esparcían sustancias balsámicas. En cambio, no se juntaba al cuerpo objetos preciosos. Algunos eran embalsamados, pero de una forma tan rudimentaria que raramente conservaban el cuerpo, que cuando era el de un mártir, en la lápida sepulcral se hacía constar este dato. O sea, en la lápida sepulcral se coloca el nombre del santo, de la santa, del mártir, algunas referencias, porque era también el lugar donde los primeros cristianos también iban a hacer oración y pedir lo que es la oración de intercesión, porque la Iglesia Católica cree en la oración de intercesión de los santos. Nosotros pensamos que los santos en el cielo, la Iglesia triunfante, todavía puede interceder por nosotros ante Jesucristo, que sabemos que es el único mediador entre Dios y nosotros, pero de intercesión todos los santos vivos, y también se puede hacer oraciones a los santos difuntos. Esa es una costumbre
de la Iglesia Católica, que tiene también sus raíces, como estamos hablando acá, histórica y arqueológicamente, constatado en lo que son las catacumbas. Es curioso comprobar cómo en este último caso, en la lápida sepulcral no figura nunca la clásica inscripción pidiendo preces u oraciones para el reposo de su alma. ¿Por qué? Pues se consideraba que la palma del martirio era garantía suficiente de salvación, solamente era como una referencia. Lo que se llama el martirio, o sea, el morir por la fe, mártir. Por eso decía Tertuliano, sanguis martirium, semen cristianorum, la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. O sea, estos primeros obispos de Roma, y estos santos y santas que morían, en sus inscripciones se les colocaba una palma que es el señal de lo que es el martirio, al igual que las vestiduras blancas que también aparecen en el mismo libro de Apocalipsis. No había, por así decirlo, o hacer oración de intercesión por ellos, porque se garantizaba, o sea, se tenía ya esa visión, siempre se ha tenido, que el que muere mártir, así como el mismo diácono Esteban, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando iba siendo lapidado, testigo ocular, el joven Saulo, él vio los cielos abiertos y vio a la diestra del Padre a Jesucristo, dice, y encomienda su espíritu a Jesucristo, así como ese primer mártir, ese protomártir, diácono, también estos primeros cristianos tenían esa misma costumbre y esa misma convicción de que estos hombres, estas mujeres, por ese acto de heroísmo, de martirio, de sangre, hasta el final, como otro muy importante también, se lo recomiendo que ustedes puedan estudiar, lo he citado anteriormente, Ignacio de Antioquía también murió mártir en el Coliseo Romano, devorado por las fieras. Un dato curioso, que muchas de las lápidas sepulcrales llevan grabado las palmas del martirio, así por lo menos se consideraba durante mucho tiempo. Pero también un examen arqueológico ha demostrado que algunas de ellas no tienen origen cristiano, sino pagano, conmemorativo de la victoria de los gladiadores o aurigias del circo, o sea, lo que son las mismas insignias de la palma o la misma aureola o la misma corona, laurel. Eso también son símbolos paganos que los primeros cristianos los adoptaron. Algunos apologistas se escandalizan por todo eso, porque eso lo vamos a explicar también el arte pictográfico o el arte también, como decíamos, paleocristiano, porque hay algunas también referencias de símbolos paganos que los mismos cristianos los adoptaron como sí, pero eso no es nada del otro mundo. El que quiera criticar eso tendrá que criticar a todo el judaísmo, porque también el judaísmo tiene mucho sincretismo religioso que adoptó de las culturas con las cuales pasó parte de lo que fue toda esa misma presión, tanto de los mismos egipcios como de los babilónicos, como de los persas, como también de los griegos. O sea, eso también se ve también en el judaísmo y por eso no hay ningún problema. O sea, el hecho que la palma de martirio sea también utilizada, como decíamos acá, con un símbolo pagano, también tiene un símbolo cristiano y que, como decíamos también, lo podemos mirar también en el libro de Apocalipsis. Entonces, de eso hay que tener una claridad muy importante, porque siempre que uno va a mirar la historia tiene que fijarse también en ese mismo histórico, en el mismo ambiente cultural, político, religioso. Muchas veces, sobre todo los anticatólicos, como decíamos, los grandes apologistas de las redes sociales, utilizan eso pues como para tratar de desacreditar o tratar de desvirtuar la importancia de lo que son las catacumbas. Pero de todas maneras, así ellos quieran desviar esa atención, ahí está demostrado lo que estamos diciendo. De hecho, en este mismo libro, que les mostré inicialmente sobre Urbi et Orbi, ese libro que vi de referencia inicialmente, aquí está, por ejemplo, esta misma lámina. Ustedes pueden mirar a ver, pero voy a quitar aquí la lámpara para que la puedan observar mejor. Aquí está. Esta ya es una lámina de cómo los primeros cristianos, aquí está, enterraban a los mártires, ¿ve? En las catacumbas, como decíamos, como se conservan hoy en día en sus lápidas, en sus mismas inscripciones, y que se puede observar hoy en día en 4 de las principales basílicas, que vamos a mirar cuáles son esas basílicas, que son signo también de turismo y signo también de peregrinación, sobre todo para los cristianos católicos. En este otro libro que es sobre Roma, este libro también, este libro es de turismo. Este libro no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, es un libro que cualquier turista, cualquier peregrino puede comprar en Roma, pero que también tiene toda una referencia sobre todos los monumentos y los sitios históricos, culturales, religiosos, tanto del catolicismo también, o en relación, como decíamos, también a lo que era la Roma imperial. Aquí también nos dice
una referencia muy importante sobre lo que eran las catacumbas, que es casi a la par que lo que estamos viendo anteriormente. Se trata de profundas canteras, como decíamos, criptas, subterráneos, de todo calcáreo y puzzolana excavada en el subsuelo en forma de profundas galerías, como decíamos, que se iban subdividiendo una detrás de la otra a medida que se iba adentrando más en la tierra, situadas, como decíamos, en la periferia de Roma, o sea, afuera de la ciudad de Roma. Eran los lugares en que se reunían los primeros cristianos, ya sabemos, con dos finalidades. No hay constancia que celebraran ahí la Eucaristía, pero sí hacían oración y también enterran a sus mártires. Lugares que poco a poco fueron utilizados también como cementerios, como decíamos, entre finales del siglo I y el siglo IV. Recordamos, aquí nos dicen las catacumbas de Domitila, con nombre propio, la catacumba de San Calixto del Papa, la catacumba de San Sebastián, muy importante ese San Sebastián, fue un oficial romano que se convirtió al catolicismo. Dejo de referencia a eso para que cualquier persona después pueda ahondar o investigar un poco más. La catacumba de Santa Inés, una joven también de la familia Patricia, y la de Priscila también. Todos esos personajes son santos en el martirólogo romano. Son santos venerados por los católicos cuyas reliquias todavía se conservan. Tras muchísimos siglos ya abandonadas, fueron también traídas nuevamente a la luz y revalorizadas, sobre todo lo que era en el siglo XVI. O sea, ya después del siglo V sabemos que perdieron su auge. En la Edad Media eran visitadas unas cuantas catacumbas, especialmente la de San Calixto, pero en el siglo XVI, ya después, con lo que es el Renacimiento, y también a raíz también de lo que fue la Contrarreforma, y también donde el mismo catolicismo también tomó otro aire también importante, lo que fue esa ruptura, ese cisma, esa herida que se provocó con lo que fue pues la misma Reforma Protestante, donde una tercera parte de los cristianos católicos abandonaron las filas de la Roma papal. Pero entonces también en el mismo siglo XVI también volvió a tomar auge otra vez lo que era la importancia y el patrimonio histórico de lo que eran las catacumbas. Aquí nos dice también en este libro sobre turismo, nos va a hablar de 3 catacumbas en especial. La primera es la catacumba de Domitila, llamada también de los santos Nereo y Aquileo. No son muy extensas, según la tradición, nacieron de una simple hipogeo dedicado a Domitila. ¿Quién era esta mujer? Una sobrina o esposa del cónsul Flavio Clemente, condenado a muerte por Domiciano, por lo que estamos hablando. Entre los cristianos habían de todas las clases sociales, desde esclavos, siervos, personas del común, hasta también grandes personas de familias muy ricas, adineradas y también pertenecientes al gobierno. En estas catacumbas se conservan los restos de las basílicas de los santos Nereo y Aquileo, detrás de cuyo ábside se encuentra un cubículo con el fresco de la difunta venerada e invocado a Santa Petronila. En las cercanías de la basílica, de esta basílica de Santa Domitila, algo muy importante, se encuentra el antiquísimo cementerio de los Flavios Aurelios, estamos hablando también, donde era enterrada la clase social alta romana, pagana. En otra parte de estas catacumbas se puede admirar la zona denominada del Buen Pastor, así llamada por una escultura. Nótese, no solamente habían pinturas, no solamente habían iconografías, sino también habían imágenes representativas como lo que es el Buen Pastor, que aparece en los evangelios, que es una referencia también a Jesucristo. O sea, los primeros cristianos también tenían imágenes que utilizaban para veneración, imágenes que eran en estos mismos lugares donde se enterran a los primeros cristianos, como decíamos acá, en la catacumba de Domitila, la imagen del Buen Pastor, después la voy a mostrar. Esta escultura también es del siglo II, mediados del siglo II, así llamada por la escultura del mismo nombre, en cuya bóveda hay pinturas también del siglo II, o sea, pinturas e imágenes religiosas de los cristianos católicos en Roma en el siglo II. En la zona más tardía se encuentran bellas imágenes de mercado de granos y escenas de la vida cotidiana también del siglo III y el siglo IV. Otra catacumba muy importante es la catacumba, como decíamos, del Papa San Calixto, famosa, ya decíamos, tiene unos más o menos de 16 a 20 kilómetros, fue dada por el Papa Calixto III, quien le dio vida y se convirtió en el sepulcro oficial de los primeros obispos de Roma. Ocupa 4 pisos. Ello encierra lo que es la cripta de los papas,
con notables decoraciones, criptas que albergan las tumbas de numerosos pontífices en los primeros siglos del cristianismo y en la cual se encuentran interesantes memorias epigráficas. Vamos a ver de quiénes. Mire bien, esto es algo histórico, algo que los mismos historiadores, los mismos teólogos, pastores protestantes no pueden negar. O sea, lo que sí quieren hacer es desviar la atención, como decíamos, ese celo anticatólico que encontramos en estos apologistas. Pero mire, aquí está, se los dejo de tarea. Pueden buscar en lo que es la catacumba de San Calixto epigrafías de los primeros obispos de Roma, que había una jerarquía. Muchos de ellos dicen que no había jerarquía, que era una iglesia casi como anárquica, comunista. Mentiras, había una iglesia jerárquica, habían episcopos, habían presbíteros, habían diáconos. El obispo de Roma tenía un papel importante, un papel preponderante, en la sede de Pedro y de Pablo, de estos dos grandes líderes. Aparte de eso, también muchos de sus sucesores, como vamos a ver acá, Calixto, que también fue martirizado a comienzos del siglo III, lo mataron según la tradición con un bastón, pegándole varias con bastonazos, o sea, en la cabeza. Pero también aparece también lo que es epigrafía del Papa Ponciano, del Papa Lucio, del Papa Eutiquiano y de Sisto II. La cripta de Santa Cecilia, muy importante. Esta también fue otra mujer, también una valerosa mujer cristiana, es la patrona de la ciudad de Roma y también la patrona de los músicos. Para que ustedes investiguen, Santa Cecilia, dedicada a esta joven mártir cristiana cuyo cuerpo fue hallado en ese sitio. Estuvo 3 días en agonía con una degolladura a mitad de cuello. 3 días de agonía en ese mismo sitio. Ahí fue encontrada moribunda después de ese martirio que intentaron matarla. Se llamó Santa Cecilia, una santa católica, también una familia patricia, o sea, una familia noble. Y ahí está también la cripta de Santa Cecilia, dedicada a ella, decorada también con pinturas de los siglos VII y siglo VIII. Sigue luego la Galería de los Sepulcros con interesantes testimonios pictóricos, la bella cripta del Papa Eusebio y también la cripta de Lucina. La parte más remota de la necrópolis del siglo II está decorada con figuras, vamos a ver también, del siglo II, aparte de la figura del buen pastor, aparte también de la figura de las palmas de los mártires, también arte iconográfico de los primeros cristianos, como la que es del pez ictus, también después explicamos eso, y el símbolo también de la Eucaristía. O sea, para los primeros cristianos era importante la Eucaristía, la fracción del pan, lo mismo que celebramos los católicos el día domingo, la misma. Desde Justino Mártir se conserva todo lo que era ese memorial, la forma como celebraban, que es la misma forma como los cristianos católicos lo hacemos hoy en día. Los primeros cristianos creían en la presencia real, eso no lo puede negar nadie, en que Jesucristo está en las especies del pan y el vino, y así mismo como decíamos, en esta catacumba de San Calixto, así mismo están esos murales. Usted puede buscar en internet. Cualquier persona que hoy en día tenga acceso a Google puede buscar todas esas mismas imágenes pictóricas, como decíamos, del arte de los primeros cristianos, que llama ese arte sacro, ese arte que llama paleocristianismo. Como decíamos acá, símbolo de Eucaristía. Otra catacumba muy importante, también la catacumba de San Sebastián, como le decíamos, un oficial romano que fue martirizado en un poste, también fue a flechazos, lo mataron. Se extiende ocupando 4 pisos. El primero, parcialmente destruido, conserva una severa capilla donde se recogían en oración. ¿Quién? Un sacerdote también de la Contrarreforma muy importante, que fue Felipe Neri. Hizo una fundación de los padres de los oratorianos. Él tenía esa costumbre de ir a visitar las catacumbas también con muchos cristianos para hacer oración, también para rezar el Vía Crucis. Es Felipe Neri. En el segundo piso se abre una recogida cripta llamada de San Sebastián, que alberga un busto de santo atribuido a la mano de este escultor muy conocido, Bernini. Desde esa cripta y a través de un recorrido subterráneo se puede llegar a los 3 sepulcros con decoraciones y estucos del siglo I. O sea, hasta ahí vemos bien que eran las catacumbas, criptas, subterráneos, galerías afuera de la ciudad de Roma, especialmente por la vía Apia,
catacumba de, como decíamos, de San Sebastián, catacumba de San Calisto, catacumba de Domitila. Ahí los cristianos hacían oración, enterran a sus mártires, ahí están sus sepulcros, están sus lápidas, están en los murales, escenas también que tienen mucho que ver también con la Biblia también, escenas tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. De eso usted puede, escenas como Jonás y la ballena, escenas también como Moisés abriendo el Mar Rojo, escena con Jesús, con la mujer que sufría de flujo de sangre, escenas también de María con el pequeño niño también, eso también lo podemos ver, lo vamos a ver más adelante. También la visita de los magos de Oriente también, ahí está. Escenas de la Eucaristía, escenas que tienen que ver también con muchos pasajes de la vida de Jesucristo, también, también retratos, también tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, que eso lo veremos también en otro video posterior. Entonces, hasta aquí, espero que les haya gustado. Este es un breve resumen, un recuento que quería hacer en el día de hoy sobre lo que son las catacumbas y su importancia para los primeros cristianos. En próximos videos explicaré también el arte iconográfico, también vamos a mostrar ese arte iconográfico y también un video muy especial sobre todo lo que es la importancia de la catacumba de San Pedro en el Vaticano, donde están los restos del primer apóstol, el cual Jesucristo le dijo que sobre él edificaría la iglesia con el poder representativo de las llaves, y que esa misma sucesión apostólica, como decíamos, del Papa Calisto y estos otros primeros papas, llega interrumpidamente 267 hasta el Papa Francisco I. Gracias por su amable atención, espero que les haya gustado. Es video sobre cultura religiosa. El que quiera investigar más, ahí están los datos para que vean que todo lo que se dijo en este video de este libro, como decíamos, un libro sobre lo que es turismo en Roma, este libro sobre Urbi e Orbi, sobre los papas, y este libro sobre curiosidades e historias de la historia universal, pueden ustedes también constatar. Queda en mi muro, queda este video también en lo que es mi grupo de Facebook, Debate Bíblico Teológico Licenciado Guido Rojas, y también en mi canal de YouTube que se llama Videos Apologética Católica. Bendiciones para todas las personas que en este momento me están saludando. Quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sobre todo algo muy importante que tenemos que recordar cada vez que hablemos o pensemos de las catacumbas, como decía el Papa Gregorio Magno, la muerte de los mártires florece en la fe de los vivos creyentes. Bendiciones para todos y muchas gracias por su amable atención.